La encargada de limpieza encontró al bebé entre los restos de la cena de caviar y champán de la noche anterior. Estaba vivo, y tenía los mismos ojos azules que la señora de la casa. Entonces lo que hizo con él, y lo que sucedió después, te helará la sangre. Carmen Rodríguez llevaba 30 años limpiando casas de gente rica, pero nunca había visto algo así. Era una de esas mañanas frías de octubre, donde el viento se mete hasta los huesos. Y ella llegó a la mansión de los Whitmore como siempre, a las 6:30 en punto. La casa era de esas que salen en las revistas. 3 pisos, columnas blancas gigantes, jardines que parecían salidos de una película. Los Whitmore tenían tanto dinero que ni sabían qué hacer con él. Richard había heredado una empresa de medicinas y la había hecho aún más grande. Victoria, su esposa, se dedicaba a organizar fiestas elegantes y aparecer en los periódicos. Carmen conocía sus secretos. Claro, después de 8 años trabajando ahí, había escuchado las peleas, había visto los moretones que Victoria tapaba con maquillaje. Había limpiado los platos rotos después de sus cenas románticas. Pero Carmen necesitaba el trabajo, y ellos pagaban bien por mantenerse callada. Esa mañana se dirigió directo a los contenedores de basura como hacía siempre. Estaban escondidos detrás de unos arbustos perfectamente cortados. Porque Dios nos libre de que los vecinos ricos vean algo tan vulgar como la basura. Pero cuando se acercó, escuchó algo que le heló la sangre. Un llanto, débil, casi imperceptible, pero definitivamente el llanto de un bebé. Carmen se quedó paralizada. Pensó que se estaba volviendo loca. Llevaba 5 años cuidando a su nieta después del trabajo, y a veces escuchaba bebés donde no lo sabía, pero el sonido siguió, cada vez más débil, como si fuera perdiendo fuerzas. Con las manos temblándole, levantó la tapa del contenedor grande. Lo que vio ahí dentro casi la mata del susto. Había un bebé, una niña recién nacida, envuelta en una manta rosa toda manchada de sangre. Sus puñitos se movían apenas, y su carita del tamaño de una pelota de tenis estaba azul del frío. Había nacido hace pocas horas, eso era obvio. Carmen la levantó sin pensar. La bebé era tan pequeña, tan frágil, y cuando la niña abrió los ojos, Carmen sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esos ojos azules los había visto todos los días durante 2 años, en la cara de Victoria Whitmore. Carmen corrió a la casa con el bebé pegado al pecho. Su cabeza era un torbellino, tenía que llamar a la policía, a alguien. Pero también sabía que si los Whitmore habían hecho esto, había una razón muy jodida detrás. Mientras calentaba leche y envolvía a la bebé en toallas limpias, empezó a recordar. Victoria había estado rara los últimos meses. Había cancelado eventos importantes. Usaba ropa más suelta. Evitaba las escaleras. Carmen había pensado que solo estaba engordando por el estrés, porque todos sabían que Richard la estaba engañando con su secretaria, una china de 26 años. Los periódicos no hablaban de otra cosa. Pero ahora, todo tenía sentido. Victoria había estado embarazada. Lo había escondido 9 meses completos, y había parido en secreto. La pregunta del millón era, ¿por qué tirar a su propia hija como si fuera basura? La respuesta llegó cuando escuchó pasos en la escalera. Eran las 7:15, muy temprano para que los señores estuvieran levantados. Carmen agarró al bebé y se escondió en la despensa, justo a tiempo para ver a Victoria bajando. Victoria parecía un zombi. Su pelo rubio perfecto estaba hecho un desastre. Su piel se veía como papel mojado. Y sus ojos, Dios mío, sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Pero había algo más ahí, algo que daba miedo. Victoria fue directo a la ventana que daba a los contenedores de basura. Se quedó ahí parada, con las manos pegadas al vidrio, durante varios minutos que se sintieron eternos. Carmen podía ver su reflejo, y la expresión en su cara era una mezcla de horror y determinación, que le puso la piel de gallina. Ahí fue cuando Carmen lo entendió todo. Victoria no había tirado al bebé en un momento de locura después del parto. Esto había sido planeado, y ahora estaba verificando que el trabajo estuviera terminado. La bebé se movió en los brazos de Carmen, haciendo un ruidito pequeño. Carmen pensó que se iba a morir del susto. Si Victoria la descubría, por suerte, Victoria regresó a su cuarto.
Carmen pasó los siguientes 20 minutos dándole leche tibia a la bebé y arropándola bien. La niña se calmó una vez que tuvo comida y calor, pero Carmen sabía que tenía que decidir qué hacer. Rápido. A las 8 en punto, Richard bajó a desayunar. Carmen lo conocía bien después de 8 años. Sabía leer sus estados de ánimo como un libro abierto. Esa mañana estaba extrañamente relajado para ser un tipo cuyo matrimonio era el chisme de toda la ciudad. Llevaba uno de sus trajes caros, el pelo plateado perfectamente peinado, y esa sonrisa encantadora que usaba para manejar a la gente. «Buenos días, Carmen», le dijo con esa voz suave que había perfeccionado en décadas de dirigir su empresa. «¿Has visto a mi esposa esta mañana?» «No, señor Whitmore», mintió Carmen, sintiendo como el corazón se le quería salir del pecho. Richard se sirvió café en una de esas tazas de porcelana que costaba más que el sueldo semanal de Carmen. Parecía estar esperando algo, pero no sabía qué. «Perfecto», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Hoy va a ser un día muy importante, Carmen. Muy importante». Carmen sintió como se le erizaba la piel. Había algo en el tono de Richard que no le gustaba nada. Algo que sonaba a celebración anticipada. «¿Necesita algo en particular, señor?», preguntó, tratando de sonar normal mientras la bebé dormía en la despensa a unos metros de distancia. «Solo que mantengas los oídos abiertos hoy. Puede que haya visitantes inesperados». Y Carmen, Richard la miró directamente a los ojos. «Ya sabes cuánto valoramos tu discreción». Carmen asintió, pero por dentro se estaba muriendo. ¿Visitantes inesperados? ¿La policía? ¿Servicios sociales? ¿O algo peor? Richard se llevó su café a la terraza, silbando una melodía que Carmen no reconoció, pero que sonaba extrañamente alegre para las circunstancias. Tan pronto como estuvo fuera de vista, Carmen corrió de vuelta a la despensa. La bebé seguía durmiendo, pero Carmen sabía que no podía mantenerla escondida por mucho tiempo. Tenía que tomar una decisión, llamar a las autoridades y posiblemente firmar su sentencia de muerte, o encontrar otra solución. Fue entonces cuando recordó la conversación que había escuchado la semana pasada entre Richard y su abogado. Habían estado hablando en el estudio, pensando que nadie los escuchaba, pero Carmen estaba limpiando el pasillo de al lado. «El divorcio me va a costar una fortuna», había dicho Richard. «Victoria se va a quedar con la mitad de todo. ¿A menos que qué, Richard?», había preguntado el abogado. «A menos que pueda demostrar que está mentalmente incapacitada, que no puede cuidar de sí misma, mucho menos manejar una fortuna. Eso sería muy difícil de probar. No si ella hace algo drástico, algo que demuestre que ha perdido completamente la razón». Carmen había pensado en esa conversación todos los días desde entonces, pero ahora todo cobraba sentido de la manera más horrible posible. Richard no solo sabía del embarazo de Victoria, lo había orquestado todo. La bebé se despertó y empezó a hacer ruiditos. Carmen la levantó, y mientras la mecía suavemente se dio cuenta de algo que le heló hasta la médula de los huesos. Richard había estado demasiado calmado esa mañana, demasiado relajado para ser alguien que acababa de descubrir que su esposa había tirado un bebé a la basura, porque él ya lo sabía. Él había estado esperando que pasara. Carmen escuchó pasos otra vez, pero esta vez eran diferentes, más pesados. Más de una persona se asomó por la ventana de la despensa y vio una camioneta blanca parqueada en la entrada de servicio. 2 hombres con uniformes estaban caminando hacia la casa. En el costado de la camioneta decía, «Servicios de Salud Mental del Condado». Carmen sintió como se le caía el alma a los pies. No venían por el bebé, venían por Victoria. Los pasos se acercaron a la cocina, y Carmen escuchó la voz de Richard, ahora con un tono preocupado que sonaba completamente falso. «Caballeros, gracias por venir tan rápido. Mi esposa ha tenido un colapso nervioso completo. Esta mañana la encontré hablando sola, diciendo cosas incoherentes sobre un bebé. Creo que necesita ayuda profesional inmediatamente». Carmen cerró los ojos. El plan de Richard era perfecto. Victoria había parido en secreto, posiblemente bajo la influencia de drogas o sedantes que él le había dado. Luego él la había convencido o forzado a deshacerse del bebé. Y ahora, cuando ella estuviera en shock y trauma por lo que había hecho,
Él llamaría a los profesionales de salud mental para que se la llevaran. Con Victoria internada por problemas mentales, Richard tendría control total de la fortuna familiar. Y lo mejor de todo, él sería visto como el esposo sufrido que trató de ayudar a su esposa enferma. ¿Dónde está su esposa ahora?, preguntó uno de los hombres. En su habitación. Ha estado ahí toda la mañana, llorando y murmurando cosas sin sentido. Honestamente, temo por su seguridad. Carmen sabía que tenía minutos, tal vez segundos, antes de que subieran por Victoria. Y cuando la bajaran, probablemente esposada y sedada, Richard sería libre de continuar con su vida como si nada hubiera pasado. Excepto que Carmen tenía la evidencia viviente de que Richard Whitmore era un monstruo. La bebé abrió los ojos y la miró directamente. Esos ojos azules idénticos a los de Victoria parecían suplicarle que la protegiera. Carmen tomó la decisión más importante de su vida. No iba a dejar que esto pasara. Envolvió a la bebé en una toalla limpia y la metió dentro de su bolsa grande de trabajo. Luego, con el corazón latiéndole como tambor de guerra, salió de la despensa y caminó directamente hacia donde estaban Richard y los dos hombres. «Disculpe, señor Whitmore», dijo con voz temblorosa pero decidida. Richard se volteó, y por una fracción de segundo, Carmen vio pánico puro en sus ojos, pero se recuperó rápido. «Carmen, por favor, no es momento para interrupciones. Estos caballeros están aquí para ayudar a Victoria». «Sí, señor. Es solo que encontré algo esta mañana que creo que debería ver». El color se le fue de la cara a Richard. «¿Qué encontraste?». Carmen respiró profundo y abrió su bolsa. «Encontré esto en el contenedor de basura». El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Los dos hombres de salud mental se quedaron mirando al bebé como si fuera un fantasma. Richard se había puesto tan blanco que parecía que se iba a desmayar. «Dios mío», murmuró uno de los hombres. ¿Es esto? ¿Un bebé recién nacido?» Carmen asintió. «Sí, señor, y creo que sé quién es la madre». Richard trató de recuperar el control. «Carmen, obviamente estás confundida. Debe ser de algún vagabundo que se metió a la propiedad y...». «No, señor Whitmore», Carmen lo interrumpió, encontrando una valentía que no sabía que tenía. «Esta bebé tiene los mismos ojos que su esposa. Y si estos caballeros van a evaluar la salud mental de la señora Victoria, creo que deberían saber toda la historia». Uno de los profesionales de salud mental tomó su radio. «Central, necesitamos una unidad de policía y una ambulancia pediátrica inmediatamente. Tenemos una situación con un bebé abandonado». Richard trató una última vez. «Esto es ridículo. Carmen, obviamente no estás pensando con claridad. Tal vez necesitas tomarte unos días libres». «Lo que necesito», dijo Carmen con una firmeza que la sorprendió hasta a ella misma, «es asegurarme de que esta bebé esté a salvo y de que la verdad salga a la luz». La bebé eligió ese momento para abrir los ojos y mirar directamente a Richard. Y en esos ojos azules idénticos a los de Victoria, había algo que ningún hombre rico y poderoso podía comprar o controlar: la verdad. Richard Whitmore se desplomó en una silla, sabiendo que su plan perfecto acababa de convertirse en su peor pesadilla. Pero para Carmen y para la bebé, esto era apenas el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Las sirenas se escuchaban a lo lejos, acercándose cada vez más. Carmen mecía suavemente a la bebé, susurrándole que todo iba a estar bien, y por primera vez en 30 años de limpiar los desastres de los ricos, Carmen Rodríguez sentía que estaba del lado correcto de la historia. Lo que no sabía era que Richard Whitmore tenía aún más secretos enterrados, y que salvar a esta bebé iba a desenterrar una red de corrupción y crímenes que llegaba hasta los niveles más altos del poder local. La ambulancia pediátrica llegó primero, seguida de 2 patrullas de policía. Carmen entregó a la bebé a los paramédicos, quienes confirmaron que estaba en condiciones estables, pero necesitaba atención médica inmediata. «¿Cuánto tiempo calcula que tiene?», le preguntó la paramédico a Carmen. «Cuando la encontré, eran como las 6:30. Estaba muy fría, pero creo que nació en la madrugada. Tal vez entre las 3 y las 5. El detective que había llegado con la segunda patrulla comenzó a tomar notas. Era un hombre mayor, con cara de haber visto de todo, pero incluso él parecía impactado por la situación. «Señora»,
Rodríguez. Carmen Rodríguez. Señora Rodríguez, necesito que me cuente exactamente lo que pasó esta mañana, desde que llegó al trabajo. Carmen le contó todo, cómo había encontrado al bebé, cómo había reconocido los ojos, las conversaciones que había escuchado, el comportamiento extraño de Victoria en los últimos meses. Todo excepto la conversación entre Richard y su abogado. Esa la iba a guardar para el momento justo. Mientras tanto, Richard trataba de controlar la situación desde el otro lado de la cocina. Detective, creo que hay una confusión terrible aquí. Mi esposa ha estado teniendo problemas de salud mental serios. Es posible que en su confusión haya... Señor Whitmore, lo interrumpió el detective. Necesitamos hablar con su esposa inmediatamente. Richard vaciló por un segundo demasiado largo. ¿Qué está en su habitación? Ha estado ahí toda la mañana. Muy alterada. ¿Alterada por qué? Por su condición mental. Por eso llamé a estos caballeros. Necesita ayuda profesional. El detective miró a los dos hombres de salud mental. ¿Ustedes recibieron la llamada de él? Sí, señor. Hace aproximadamente una hora. Dijo que su esposa estaba teniendo alucinaciones sobre un bebé. Carmen sintió cómo se le erizaba toda la piel. Richard le había llamado a salud mental antes de que ella encontrara al bebé. Mucho antes. Detective, dijo Carmen, sin poder contenerse más. El señor Whitmore me dijo esta mañana que habría visitantes inesperados hoy. Eso fue antes de que yo le dijera del bebé. El detective se volteó hacia Richard con una mirada que podía cortar acero. ¿Es eso cierto, señor Whitmore? Richard se había puesto tan pálido que parecía transparente. Es que Victoria había estado hablando de bebés últimamente. Así que pensé. ¿Pensó qué? Exactamente. Richard no pudo responder. El detective se dirigió hacia las escaleras. Vamos a hablar con su esposa. Carmen lo siguió. Junto con uno de los profesionales de salud mental, subieron las escaleras de mármol que había limpiado miles de veces, pero esta vez se sentía como si estuviera caminando hacia el patíbulo. El detective tocó la puerta del dormitorio principal. Señora Whitmore, soy el detective Morrison del departamento de policía. Necesito hablar con usted. Silencio. Richard se adelantó. Victoria, cariño, hay algunas personas aquí que quieren ayudarte. No me toques, gritó una voz desde adentro. Era Victoria, pero sonaba rota, desesperada. No me vuelvas a tocar jamás. El detective le hizo una seña a Richard para que se alejara. Señora Whitmore, mi nombre es Detective Morrison. Estoy aquí porque encontramos un bebé recién nacido en su propiedad. ¿Puede abrir la puerta para que podamos hablar? El silencio que siguió duró una eternidad. Luego, muy despacio, escucharon pasos acercándose a la puerta. La cerradura hizo clic, y Victoria Whitmore apareció en el umbral. Carmen había pensado que se veía mal esa mañana, pero ahora se veía como si hubiera muerto y regresado del inframundo. Su pelo estaba empapado de sudor, su piel tenía un tinte grisáceo, y sus ojos, Dios mío, sus ojos eran los de alguien que había visto cosas que ninguna persona debería ver. Pero lo que más impactó a Carmen fue la sangre. Había manchas de sangre seca en su bata de dormir, en sus manos, debajo de sus uñas. ¿Es verdad?, preguntó Victoria con voz quebrada, mirando directamente a Carmen. ¿Encontraste a mi bebé? Carmen sintió como se le quebraba el corazón. Sí, señora, la encontré. Está viva. Está a salvo. Victoria se desplomó contra el marco de la puerta, sollozando con una intensidad que Carmen nunca había escuchado antes. Era el sonido de un alma completamente rota. Yo no quería, gimió Victoria. Yo no quería hacerlo. Él me dijo que no tenía opción, que era lo mejor para todos, que nadie podía saber. El detective se acercó cuidadosamente. ¿Quién le dijo eso, señora Whitmore? Victoria levantó la cabeza y miró directamente a su esposo con una mezcla de odio y terror que helaría la sangre al diablo mismo. Él, susurró. Richard, todo fue idea de él. Richard trató de interrumpir. Victoria, estás confundida. Tu condición mental... No estoy loca, gritó Victoria con una fuerza que sorprendió a todos. Tú me drogaste. Tú me obligaste. Tú dijiste que si no lo hacía, me matarías y harías que pareciera un suicidio. El aire en el pasillo se volvió tan tenso
que Carmen pensó que se podía cortar. El detective inmediatamente tomó su radio. Central. Necesito más unidades en esta dirección. Y quiero que manden a alguien de crímenes especiales. Esto es más grande de lo que pensamos. Richard finalmente se había quedado sin palabras. Pero Carmen podía ver en sus ojos que estaba calculando, tratando de encontrar una salida. Había vivido toda su vida manipulando situaciones a su favor. Y no iba a rendirse tan fácil. Detective, dijo Richard con esa voz suave y controlada que había perfeccionado. Mi esposa obviamente está teniendo un episodio psicótico. Ha estado tomando medicamentos para la depresión. Y a veces eso puede causar alucinaciones. ¿Qué medicamentos?, preguntó el profesional de salud mental. Richard vaciló. Varios. Su psiquiatra puede darle la lista completa. ¿Nombre del psiquiatra? Otro vacilo. Carmen se dio cuenta de que Richard estaba improvisando, tratando de crear una historia creíble sobre la marcha. Dr. Peterson, dijo finalmente. El detective tomó nota. Yo no la recuerdo de memoria. Está en nuestros archivos. Victoria se había calmado un poco, pero seguía temblando incontrolablemente. Carmen se acercó a ella. Señora Victoria, ¿necesita que llame a alguien? ¿Algún familiar? Victoria la miró con ojos llenos de gratitud. Mi hermana, Elena. Ella vive en Chicago. Su número está en mi teléfono. Richard se tensó visiblemente. Victoria, no creo que sea buena idea preocupar a Elena con esto. Ella no entiende tu condición. Mi hermana Elena es doctora, dijo Victoria, mirando directamente al detective. Doctora en medicina. Y ella sabe exactamente qué tipo de hombre es Richard Whitmore. Carmen sintió como todas las piezas empezaban a encajar. Richard no solo había orquestado el embarazo secreto y el abandono del bebé para hacer que Victoria pareciera loca. También había estado aislándola de su familia, de cualquiera que pudiera protegerla o revelar la verdad. Más sirenas se escuchaban acercándose. El detective miró a Richard con una expresión que no prometía nada bueno. Señor Whitmore, creo que es mejor que venga conmigo para responder algunas preguntas. Estoy arrestado. Todavía no, pero eso puede cambiar muy rápido, así que le sugiero que coopere. Carmen ayudó a Victoria a sentarse en la cama mientras el profesional de salud mental examinaba su estado. Era obvio que había dado a luz recientemente, aún tenía los signos físicos del parto, y su cuerpo estaba claramente en proceso de recuperación. ¿Dónde tuvo a la bebé?, preguntó el profesional. Victoria señaló hacia el baño privado de la suite. Ahí, en la bañera. Richard me dijo que si gritaba me mataría, que teníamos vecinos muy cerca y que si alguien escuchaba, nos arruinaría a ambos. Carmen miró hacia el baño. Era uno de esos baños de lujo, con una bañera del tamaño de una piscina pequeña, toda de mármol blanco, pero ahora, sabiendo lo que había pasado ahí, le parecía más un lugar de tortura. ¿Había alguien más presente durante el parto?, preguntó el detective. Victoria negó con la cabeza. Solo Richard. Él había estado planeando esto durante meses. Había investigado sobre partos en casa. Había comprado suministros médicos. Dijo que si algo salía mal, él sabría cómo manejarlo. ¿Y después del parto? Victoria comenzó a llorar otra vez. Él tomó a la bebé. Yo estaba tan débil. Había perdido mucha sangre. Él dijo que se iba a encargar de todo, que yo no tenía que preocuparme por nada más. Pensé que la iba a llevar a un hospital, o que la iba a dar en adopción a una familia que la pudiera cuidar. Carmen sintió náuseas cuando se dio cuenta de lo que realmente había pasado. Esta mañana, cuando bajé y vi a Richard parado en la ventana, mirando hacia los contenedores de basura, tenía esta sonrisa horrible en la cara. Y fue cuando lo supe. Supe lo que había hecho con mi bebé. El detective había estado tomando notas furiosamente. ¿Por qué no llamó a la policía inmediatamente? Victoria lo miró como si fuera la pregunta más estúpida del mundo. ¿Con qué teléfono? Richard había escondido todos los teléfonos de la casa, y yo apenas podía caminar. Había perdido mucha sangre, y él me había dado algo, alguna droga que me mantenía confundida y débil. Carmen recordó algo. Señora Victoria, Richard le estaba dando medicinas durante el embarazo. Victoria asintió. Vitaminas, decía. Pero me hacían sentir muy rara.
como si estuviera viviendo en una niebla constante. No podía pensar con claridad, no podía tomar decisiones, era como si estuviera viendo mi vida desde afuera. El profesional de salud mental y el detective intercambiaron miradas. Era obvio que estaban pensando lo mismo. Richard había estado drogando a Victoria durante meses, posiblemente con sedantes o sustancias psicoactivas diseñadas para mantenerla confundida y controlable. ¿Conserva algunas de esas vitaminas?, preguntó el detective. Victoria señaló hacia el tocador. Están en el cajón de arriba. Richard me daba 2 cada mañana y 2 cada noche. El detective se puso guantes y abrió el cajón. Adentro había varios frascos sin etiqueta llenos de píldoras que definitivamente no parecían vitaminas comunes. Vamos a mandar estas al laboratorio, dijo. Pero apostaría mi placa a que encontraremos algo mucho más fuerte que vitaminas. Carmen se sentía como si estuviera viviendo una pesadilla. Durante 8 años, había trabajado en esta casa. Había visto a Richard y Victoria como una pareja con problemas normales de gente rica. Nunca se había imaginado que estaba presenciando un plan tan elaborado y malvado. ¿Por qué?, preguntó Carmen. Más a sí misma que a nadie más. ¿Por qué hacer algo así? Victoria la miró con ojos llenos de una tristeza infinita. Dinero. Siempre es por dinero. Si Richard se divorciaba de mí de manera normal, yo me quedaría con la mitad de todo. Pero si pudiera demostrar que estoy mentalmente incapacitada, se quedaría con todo, terminó el detective. Victoria asintió. Y lo peor es que yo lo amaba. Después de 20 años de matrimonio, después de todo lo que habíamos construido juntos, yo todavía lo amaba. Y él estaba dispuesto a destruirme completamente solo por dinero. Las lágrimas de Victoria eran silenciosas ahora, pero de alguna manera eso las hacía aún más desgarradoras. Carmen se sentó a su lado en la cama y le tomó la mano. Su bebé está bien, le dijo suavemente. Está viva, está sana, y va a crecer sabiendo que su mamá la ama. Eso es lo que importa ahora. Victoria apretó la mano de Carmen como si fuera una línea de vida. ¿Podré verla otra vez? Claro que sí, dijo el detective. Una vez que resolvamos esta situación, podrá ver a su hija todas las veces que quiera. Carmen escuchó pasos pesados subiendo las escaleras. Eran más policías, probablemente de la División de Crímenes Especiales, que había mencionado el detective Morrison. Señora Whitmore, dijo el detective, vamos a necesitar que venga con nosotros para que pueda contar su historia completa. Y vamos a necesitar evidencia física de todo lo que ha pasado aquí. Victoria asintió, pero parecía aterrorizada. ¿Él va a ir a la cárcel? Si todo lo que nos ha contado es verdad, Richard Tequermore va a ir a la cárcel por mucho, mucho tiempo. Carmen ayudó a Victoria a levantarse y a buscar algo de ropa limpia. Mientras Victoria se cambiaba en el baño, Carmen aprovechó para hablar con el detective en privado. Detective Morrison, ¿hay algo más que necesita saber? El detective la miró expectante. La semana pasada, escuché una conversación entre el señor Whitmore y su abogado. Estaban hablando sobre el divorcio y sobre cómo él podría evitar darle dinero a Victoria si pudiera demostrar que ella estaba mentalmente incapacitada. Los ojos del detective se iluminaron. ¿Escuchó nombres? ¿El nombre del abogado? Carmen cerró los ojos, tratando de recordar. Creo que lo llamó Harrison, juez de Henderson. Algo con H. ¿Recuerda algo más de la conversación? Carmen respiró profundo. El abogado le dijo que sería muy difícil demostrar incapacidad mental, y el señor Whitmore dijo que no sería difícil si ella hacía algo drástico, algo que demostrara que había perdido la razón completamente. El detective silbó bajo. Esto significa que todo fue premeditado. No fue un crimen de oportunidad o un momento de locura. Fue un plan calculado para destruir la vida de su esposa. Carmen asintió. Y habría funcionado perfectamente si yo no hubiera encontrado al bebé. Gracias a Dios que lo hizo. Victoria salió del baño vestida con jeans y una sudadera, pero aún se veía frágil como cristal. Carmen la ayudó a bajar las escaleras, mientras el detective y los otros oficiales documentaban la escena del crimen. En la planta baja, Richard estaba sentado en el sofá de la sala, con las manos esposadas detrás de la espalda. Cuando vio a Victoria bajar, intentó una última manipulación. Victoria, mi amor, diles que esto es todo un malentendido. Tú sabes
que yo jamás te haría daño. Diles que has estado confundida, que necesitas ayuda médica. Victoria se detuvo en seco y lo miró directamente a los ojos. Por primera vez en meses, Carmen vio algo de la mujer fuerte que Victoria había sido antes de que Richard comenzara a envenenarla. ¿Sabes qué, Richard?, dijo Victoria con una voz que era puro acero. Tienes razón. Sí necesito ayuda médica. Necesito ayuda para recuperarme de lo que tú me hiciste, de cómo me envenenaste, me manipulaste y trataste de volverme loca para poder robarme todo lo que mi familia construyó durante generaciones. Richard palideció. Victoria, tú no entiendes. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro. Tiraste a mi bebé recién nacida a la basura, gritó Victoria, y su voz se quebró en 1000 pedazos. La dejaste ahí para que muriera de frío como si fuera un animal. ¿Cómo puedes llamar a eso amor? Carmen vio cómo Richard buscaba desesperadamente una respuesta, alguna manera de retorcer la situación a su favor. Pero por primera vez en su vida, el gran manipulador, Richard Whitmore, se había quedado sin palabras. El detective Morrison se acercó a Victoria. Señora Whitmore, entiendo que esto es muy difícil, pero necesitamos que nos acompañe a la estación para tomar su declaración oficial, y queremos que la examine un médico, tanto por el parto reciente como para documentar cualquier evidencia de las drogas que le estaba dando su esposo. Victoria asintió, pero miró hacia Carmen con pánico en los ojos. Carmen puede venir conmigo. Ella es la única persona en quien confío ahora mismo. El detective miró a Carmen. ¿Estaría dispuesta a acompañarla? Carmen no lo pensó ni un segundo. Por supuesto. Mientras salían de la mansión, Carmen echó un último vistazo a la casa donde había trabajado durante 8 años. Se veía igual desde afuera, imponente, perfecta, como algo salido de una revista. Pero ahora sabía que detrás de esa fachada perfecta se escondían secretos que podrían destruir vidas. En la estación de policía, Victoria pasó las siguientes 4 horas contando su historia a detectives, fiscales y trabajadores sociales. Carmen se quedó a su lado todo el tiempo, sosteniéndole la mano cuando las preguntas se volvían demasiado difíciles. La historia que emergió era aún peor de lo que Carmen había imaginado. Richard no había empezado a drogar a Victoria cuando se enteró del embarazo. Había estado haciéndolo durante más de 1 año, gradualmente aumentando las dosis para mantenerla confundida y dependiente de él. Al principio pensé que estaba volviéndome senil, le contó Victoria al detective. Olvidaba conversaciones, no podía concentrarme en nada, me sentía como si estuviera viviendo en una niebla constante. Richard me convenció de que necesitaba vitaminas especiales, que mi edad me estaba afectando. ¿Cuándo se dio cuenta de que estaba embarazada? Hasta el 7º mes. Con las drogas que me estaba dando, mis periodos se habían vuelto muy irregulares, y el aumento de peso lo atribuía a los efectos secundarios de las vitaminas. Cuando finalmente me di cuenta, Richard me dijo que nadie podía saberlo. ¿Por qué no? Victoria miró hacia la pared, como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Dijo que a nuestra edad, tener un bebé sería un escándalo, que la prensa se burlaría de nosotros, que nuestros amigos nos verían como ridículos, pero sobre todo, dijo que un bebé complicaría sus planes de negocio. Carmen sintió náuseas. ¿Qué planes de negocio? Richard estaba a punto de cerrar el trato más grande de su vida, una fusión con una empresa farmacéutica europea que valdría miles de millones. Dijo que si aparecía en las noticias como un viejo verde que había embarazado a su esposa a los 45 años, los europeos cancelarían el trato. El detective tomó más notas. ¿Y usted le creyó? Yo estaba tan confundida por las drogas que él me daba que le habría creído cualquier cosa. Además, Richard siempre había sido muy convincente. Durante 20 años de matrimonio, él había manejado todos nuestros asuntos importantes. Yo había aprendido a confiar en su juicio. ¿Cuándo empezó a planear lo del parto secreto? Victoria cerró los ojos, desde que se enteró del embarazo. Dijo que podíamos hacer que todo pareciera un aborto espontáneo, que después podríamos fingir que yo había tenido una crisis nerviosa por la pérdida, que eso explicaría mi comportamiento errático de los últimos meses. ¿Qué cambió?, preguntó el detective. ¿Por qué decidió tirar al bebé vivo en lugar de seguir con el plan original? Victoria comenzó a llorar otra vez. Cuando nació,
Cuando la vi, era tan perfecta, tan hermosa. Se parecía exactamente a mí cuando era bebé. Y por un momento, las drogas no pudieron contra el amor que sentí por ella. Le rogué a Richard que la lleváramos al hospital, que encontráramos una familia que la adoptara. Cualquier cosa menos. No pudo terminar la frase. ¿Qué dijo él? Dijo que era demasiado tarde para cambiar el plan, que si alguien descubría que habíamos tenido un bebé, todo se arruinaría. Dijo que si yo no cooperaba, me mataría, y haría que pareciera un suicidio postparto. El silencio en la habitación era ensordecedor. Carmen nunca había odiado a alguien tanto como odiaba a Richard Whitmore en ese momento. Y después de que él se llevó al bebé, me dio más drogas. Algo mucho más fuerte que las vitaminas. Me desmayé completamente. Cuando desperté, ya era de mañana, y él me dijo que todo había terminado, que nunca habíamos tenido un bebé, que todo había sido un sueño causado por mis problemas mentales. Carmen recordó la sonrisa en la cara de Richard esa mañana cuando estaba mirando hacia los contenedores de basura. Había estado revisando que su plan hubiera funcionado. ¿Cómo supo que él había mentido? Cuando bajé esta mañana y lo vi en la ventana, estaba tan satisfecho, tan orgulloso de sí mismo. Y fue cuando recordé todo, el parto, mi bebé llorando, sus ojos azules perfectos, y supe que si Richard se veía tan contento, significaba que había hecho algo horrible. El detective cerró su libreta. Señora Whitmore, quiero que sepa que va a testificar en el juicio contra su esposo. ¿Está preparada para eso? Victoria miró a Carmen, quien le apretó la mano con fuerza. Sí, es lo mínimo que le debo a mi hija. Mientras tanto, en otra sala de interrogatorios, Richard Whitmore estaba descubriendo que todos sus años de manipular a la gente no le servían de nada contra detectives experimentados. Su historia había cambiado 5 veces en 2 horas, y cada nueva versión lo hundía más profundo. Primero había insistido en que Victoria estaba loca y que él no sabía nada de ningún bebé. Luego había admitido que sabía del embarazo, pero que Victoria había tenido un aborto espontáneo. Después, había dicho que el bebé había nacido muerto. Finalmente, cuando los resultados preliminares del laboratorio mostraron que las vitaminas de Victoria contenían benzodiazepinas y otros sedantes poderosos, Richard había intentado decir que todo había sido idea de Victoria. Ella quería deshacerse del bebé, había dicho. Yo traté de convencerla de que lo diéramos en adopción, pero ella insistió en que nadie podía saber que había estado embarazada. Pero su coartada se desmoronó completamente cuando los investigadores encontraron su historial de búsquedas en Internet. Durante los últimos 6 meses, Richard había estado investigando sobre drogas que causan confusión mental, procedimientos legales para declarar a alguien mentalmente incapacitado, y métodos para inducir partos prematuros. Peor aún, habían encontrado documentos en su computadora que detallaban su plan financiero post-divorcio, incluyendo una carpeta llamada Estrategia Victoria, que contenía información sobre diferentes maneras de conseguir el control total de los activos familiares. Cuando confrontaron a Richard con toda esta evidencia, finalmente se quebró. Ustedes no entienden, había dicho. Victoria venía de dinero viejo. Su familia había sido rica durante generaciones. Cuando nos casamos, ella trajo más dinero al matrimonio que yo. Durante 20 años, he tenido que escuchar a sus amigos y familia hablar de mí como si fuera un cazafortunas. ¿Y eso justifica intentar asesinar a un bebé recién nacido? Richard había guardado silencio por un momento. Y luego había dicho algo que helaba la sangre. No era asesinato. Era resolución de problemas. Carmen se enteró de estos detalles más tarde, cuando el detective Morrison los compartió con Victoria. Estaban en el hospital, donde Victoria había sido examinada por los médicos y donde finalmente pudo conocer a su hija. La bebé estaba en la unidad de cuidados intensivos neonatales, no porque estuviera en peligro, sino porque había estado expuesta al frío durante varias horas y los médicos querían monitorearla cuidadosamente. Cuando Victoria la vio por primera vez desde el parto, comenzó a llorar tan fuerte que Carmen pensó que se iba a quebrar. «Es tan pequeña», susurró Victoria, tocando la manita del bebé a través de la incubadora. «Y es tan perfecta». Carmen nunca había visto algo tan hermoso como el momento en que madre e hija se miraron a los ojos por primera vez. El bebé, que había estado inquieto toda la mañana,
Se calmó inmediatamente cuando escuchó la voz de Victoria. ¿Ya pensó en un nombre?, preguntó Carmen. Victoria sonrió por primera vez en meses. Esperanza. Se va a llamar Esperanza Carmen. Carmen sintió como se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Carmen? ¿Por mí? Si no fuera por usted, yo habría perdido a mi hija para siempre. Y habría perdido mi cordura también. Usted nos salvó a las dos. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Richard fue arrestado y acusado de intento de homicidio, abuso doméstico agravado, envenenamiento y una docena de otros cargos. Su abogado, que resultó ser Harrison Mitchell de uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad, trató de negociar un acuerdo, pero los fiscales se negaron. Este caso va a juicio, declaró la fiscal del distrito, en una conferencia de prensa. Richard Whitmore usó su posición de poder y confianza para torturar a su esposa durante más de un año, y luego intentó asesinar a su propia hija recién nacida. No hay acuerdo posible para crímenes de esta magnitud. La historia se volvió nacional cuando los medios se enteraron. El millonario que tiró a su bebé a la basura apareció en las portadas de todos los periódicos. Las redes sociales explotaron con indignación. Y la empresa farmacéutica de Richard perdió millones en valor de acciones en cuestión de días. Pero Carmen no estaba interesada en la atención mediática. Estaba ocupada ayudando a Victoria a reconstruir su vida. Los médicos confirmaron que las drogas que Richard le había estado dando habrían causado daño cognitivo permanente si hubiera continuado tomándolas por mucho más tiempo. Tuvo suerte, le dijo el toxicólogo a Victoria. 6 meses más de estas dosis y habría sufrido daño neurológico irreversible. Victoria se mudó temporalmente a un apartamento seguro mientras los abogados se encargaban de congelar todos los activos de Richard. Su hermana Elena llegó desde Chicago para ayudarla, y por primera vez en años, Victoria comenzó a rodearse de personas que realmente la amaban. Carmen dejó su trabajo en la mansión de los Whitmore, obviamente, pero Victoria le pidió que se quedara como niñera y compañía personal. No confío en nadie más con Esperanza, le dijo. Y después de todo lo que hemos pasado juntas, usted es más que una empleada. Es familia. El juicio comenzó 6 meses después. Carmen tuvo que testificar, contando exactamente lo que había visto y escuchado esa terrible mañana de octubre. Fue difícil revivir esos momentos. Por cada vez que se sentía abrumada, miraba hacia la galería donde Victoria estaba sentada con Esperanza en brazos. La bebé había crecido y era hermosa, sana, y obviamente muy amada. Tenía los ojos azules de Victoria y una sonrisa que podía derretir corazones. Durante los descansos del juicio, Carmen la cargaba y le susurraba historias sobre lo valiente que era su mamá. Richard trató de defenderse alegando que había estado bajo tremendo estrés debido a los problemas financieros de su empresa, pero la evidencia en su contra era abrumadora. Los registros de sus búsquedas en Internet, los documentos de su computadora, las drogas que había estado dándole a Victoria, y el testimonio de múltiples testigos, pintaban un cuadro claro de un hombre que había planificado meticulosamente la destrucción de su propia familia. El momento más dramático del juicio llegó cuando Victoria testificó. Carmen estaba en la galería, sosteniendo a Esperanza, mientras Victoria contaba su historia con una voz firme y clara. Richard Whitmore robó más que mi dinero, dijo Victoria, mirando directamente al jurado. Robó mi confianza, mi salud mental, mi sentido de realidad. Casi roba la vida de mi hija. Pero lo que no pudo robar fue mi amor por esa bebé, y mi determinación de asegurarme de que nunca vuelva a lastimar a nadie. Cuando el veredicto se leyó, culpable en todos los cargos, Victoria se volteó hacia Carmen y sonrió. No era una sonrisa de triunfo, sino de alivio. Finalmente, después de meses de pesadilla, podía empezar a reconstruir su vida. Richard Whitmore fue sentenciado a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Sus activos fueron confiscados para pagar las demandas civiles de Victoria y para cubrir los costos de su tratamiento médico y psicológico. 6 meses después del juicio, Carmen estaba en el jardín del nuevo apartamento de Victoria, viendo a Esperanza gatear sobre una manta bajo la sombra de un árbol. Victoria estaba mucho mejor. Había ganado peso saludable. Su color había regresado, y más importante,
Había recuperado la confianza en sí misma. ¿Alguna vez se arrepiente?, le preguntó Victoria a Carmen mientras tomaban té helado y vigilaban a la bebé. ¿De qué? De haberse involucrado. Su vida habría sido mucho más simple si hubiera fingido que no había escuchado el llanto esa mañana. Carmen miró a Esperanza, quien en ese momento estaba tratando de meter una flor en su boca. Señora Victoria, en 30 años de limpiar casas, he visto muchas cosas terribles. He limpiado sangre de pisos, he fingido no ver moretones, he mantenido secretos que habrían destruido matrimonios. Pero esa mañana, cuando encontré a Esperanza, supe que si no actuaba, nunca podría perdonármelo. Victoria asintió. Usted sabe que cambió nuestras vidas para siempre, ¿verdad? Las nuestras y la de muchas otras personas. Sabía que desde que la historia se hizo pública, 3 mujeres más han reportado que Richard las había estado drogando también. Victoria se veía triste pero no sorprendida. Su primera esposa también. Los abogados encontraron registros médicos que sugieren que ella había sido envenenada sistemáticamente antes de su muerte. Carmen se había enterado de eso durante el juicio. La primera esposa de Richard había muerto de causas naturales 10 años antes. Pero una exhumación había revelado niveles tóxicos de varias drogas en su sistema. Richard ahora enfrentaba cargos adicionales por su asesinato. ¿Cree que alguna vez podrá confiar en alguien otra vez?, preguntó Carmen. Victoria sonrió y señaló hacia Esperanza. Ya lo hago. Confío en ella. Confío en usted. Confío en mi hermana. Y estoy aprendiendo a confiar en mí misma otra vez. Esperanza había logrado agarrar la flor y se la estaba llevando a la boca cuando Carmen se acercó y se la quitó suavemente. La bebé la miró con esos ojos azules brillantes y se rió. Un sonido que llenaba el aire como música. Ella no recuerda nada de esa noche terrible, dijo Victoria. Para ella, la vida comenzó cuando usted la encontró. En una forma muy real, usted es la razón de que ella esté viva. Carmen levantó a Esperanza, y la bebé inmediatamente comenzó a jugar con sus aretes. No soy la razón de que esté viva. Su amor por ella es la razón de que esté viva. Yo solo fui el instrumento. 6 meses más tarde, Carmen recibió una llamada que cambiaría su vida otra vez. Victoria había decidido usar parte de su fortuna recuperada para establecer una fundación que ayudara a mujeres víctimas de abuso doméstico, y quería que Carmen fuera la directora. Usted entiende lo que es ser ignorada e invisible, le dijo Victoria. Usted sabe cómo es trabajar en casas donde pasan cosas terribles y sentir que no puede hacer nada al respecto. Quiero cambiar eso. Quiero crear un lugar donde las empleadas domésticas, las niñeras, las cuidadoras, todas las mujeres que trabajan en casas privadas, sepan que tienen a alguien a quien acudir si ven algo malo. Carmen aceptó sin dudarlo. La Fundación Esperanza abrió sus puertas un año después, en el primer cumpleaños de la bebé. Carmen nunca había imaginado que se convertiría en directora de una fundación, dando entrevistas a periódicos y hablando en conferencias sobre derechos de trabajadoras domésticas. Pero su momento favorito de cada día seguía siendo cuando regresaba a casa y encontraba a Victoria y Esperanza esperándola. Esperanza ahora caminaba, y sus primeras palabras habían sido mami y Carmen. Carmen se había convertido oficialmente en su madrina, y Victoria había puesto en su testamento que si algo le pasaba a ella, Carmen sería la tutora legal de Esperanza. Somos una familia poco convencional, le dijo Victoria a Carmen en el segundo cumpleaños de Esperanza, mientras veían a la niña destruir su pastel con entusiasmo. Pero creo que somos exactamente la familia que necesitábamos ser. Carmen no podía estar más de acuerdo. Había pasado 30 años limpiando los desastres de otras personas, siendo invisible, manteniendo secretos, pero esa mañana fría de octubre cuando escuchó el llanto de un bebé, había tomado la decisión más importante de su vida. No se había quedado invisible, no había mantenido el secreto, y al actuar, había salvado no solo la vida de una bebé, sino el alma de una mujer, y probablemente las vidas de futuras víctimas de Richard Whitmore. Mientras veía a Esperanza correr por el jardín, con sus rizos dorados, brillando al sol y sus ojos azules llenos de alegría, Carmen sabía que había valido la pena. Cada momento de miedo, cada hora en los tribunales, cada noche de pesadillas, todo había valido la pena por ver a esta niña crecer segura y amada. Y en algún lugar del futuro,
Cuando Esperanza fuera lo suficientemente grande para entender, Carmen le contaría la historia de cómo había sido encontrada. Le contaría sobre la valentía de su madre, sobre la importancia de hablar cuando ves algo malo, y sobre cómo a veces las decisiones más difíciles son las que más importan. Pero por ahora, era suficiente con verla reír, con verla correr, con verla vivir la vida que casi le había sido robada. Carmen Rodríguez había encontrado mucho más que un bebé en esa basura aquella mañana de octubre. Había encontrado su propósito.